El hallazgo de 3 cadáveres de niños desnudos, tumbados uno al lado del otro, con las manos atadas y decapitados, hizo presagiar a las autoridades que se encontraban frente al resultado de un culto satánico. Sin embargo, la formación de un grupo específico de investigadores llevó a dar con la clave del dantesco descubrimiento. Estaban ante un peligroso pederasta y asesino en serie. 5 años tardaron en percatarse de que las cientos de desapariciones que se produjeron en Colombia tenían un único responsable: Luis Alfredo Garavito, la Bestia. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en el pueblecito colombiano de Genova, donde se crió con 6 hermanos y con su padre, Manuel Antonio, del que jamás recibió afecto alguno. Todo lo contrario, las palizas fueron la tónica habitual. Incluso, sufrió toda clase de torturas. Estas vejaciones no fueron el único trauma que Luis Alfredo tuvo en la infancia, ya que un amigo de la familia lo violó cuando tenía 13 años. Tiempo después, el muchacho trató de vengarse contratando unos sicarios. A partir de entonces, la víctima se convirtió en verdugo y desarrolló una personalidad agresiva, iracunda, psicótica y paranoica, sumada a una fuerte atracción sexual hacia los niños. A los 14 años, cometió su primer intento de violación. Acorraló a un pequeño de tan solo 5 años, pero lo descubrieron. Aquella pedofilia desembocó en una ola de crímenes que emergió cuando Garavito contaba con 35 años. Cuanto más torturaba a sus víctimas, más placer sentía. Antes de comenzar su carrera criminal, el colombiano llevaba una aparente vida normal, ejerciendo como vendedor ambulante, con las que recorría gran parte del país. Trataba de calmar su sed de venganza ahogándose en alcohol, pero aquello no hacía más que incrementar sus estadios violentos contra todo aquel que estuviese delante. El pederasta finalmente cruzó la línea en 1992, una época en la que Colombia se encontraba sumida en una guerra civil, donde miles de ciudadanos lo perdieron todo, acabaron en la calle y por las que cientos de niños se quedaron huérfanos. Estos serían el blanco perfecto de sus abusos. Nadie los echaría en falta si desaparecían. Así fue como durante los siguientes años, Garavito perpetró cientos de asesinatos, movidos por un impulso que, según él, todo sucedía de repente y sin planificación. Pero la realidad era otra. El pederasta planeaba cada asalto y tortura con sumo cuidado, para evitar ser descubierto. Cambiaba continuamente de aspecto. Después, elegía menores entre 6 y 16 años, que vagaban por las calles, en busca de comida o simplemente de cariño. Se acercaba ofreciéndoles alimentos, regalos o prometiéndoles dinero. Una vez que captaba su atención y se ganaba su confianza, los animaba a dar un paseo hasta cansarlos, mientras él se iba bebiendo una botella de brandy. Cuando estaba lo suficientemente ebrio, los arrastraba hasta un lugar apartado e iniciaba una tanda de torturas. Según los informes forenses, los cadáveres encontrados presentaban signos de un sufrimiento extremo. Atados de pies y manos, los golpeaba y pisoteaba en el estómago, pecho o cara. Los marcaba y mutilaba con cuchillos o destornilladores, para después violarlos brutalmente. Solo alcanzaba el clímax de placer cuando los degollaba. Tuvieron que pasar varios años para que las autoridades descubrieran los restos óseos de estos pequeños. Los primeros se encontraron a finales de 1997 y eran los cuerpos inertes de 3 niños que permanecían juntos y desnudos.
A pocos metros de esta especie de fosa, localizaron una nota manuscrita con la dirección del domicilio de la novia de Garavito. Cuando arribaron al domicilio y registraron la estancia, no hallaron ni rastro del asesino, pero sí varias bolsas con sus pertenencias. Ante la magnitud de los hechos, la policía creó un departamento especial para capturar al fugitivo. Garavito jugaba con todo a su favor. Sus constantes cambios físicos, más la utilización de disfraces y nombres falsos, dificultaron su detención, mientras los investigadores no paraban de desenterrar a niños mutilados en más de 70 ciudades. El apodado como la Bestia continuaba con sus asesinatos. Hasta que el 22 de abril de 1999, un indigente salvó a un menor de acabar como el resto. Garavito lo raptó en plena calle. Los gritos de la víctima alertaron a un indigente, que no dudó en tirar piedras al pederasta para espantarlo. Así fue como el infante escapó y la policía detuvo al fin a Luis Alfredo Garavito. Las autoridades empezaron a presionarlo, primero con pruebas. En las escenas de los crímenes hallaron las cuerdas con las que maniataba a los niños, también restos de su ADN en los cadáveres, y además de una botella de brandy siempre de la misma marca. También lograron hacer un croquis de sus movimientos en los últimos años, que coincidía con las fechas de los asesinatos. Ninguno de estos indicios hizo que el pederasta se viniese abajo. Solo sucedió cuando un miembro de la científica le puso delante un estudio detallado de la forma en la que mataba a los niños. Ver y escuchar en boca ajena sus propios actos criminales lo derrotaron y no paró de hablar en las siguientes 12 horas. Pidió un mapa y también la agenda donde tenía documentados los crímenes. Entonces, señalando el plano, dijo: «Aquí enterré todos los cadáveres». Uno por uno, desglosó las fechas, ciudades y el número de víctimas por cada localidad. Garavito confirmó ser el responsable de la muerte de 140 niños. Además de cometer asesinatos en Colombia, admitió haberlos hecho en el exterior, más específicamente en Ecuador y Venezuela. Aquella fuerza extraña que decía dominarlo por completo le llevaba cada noche a cazar a nuevas víctimas y a practicar ritos satánicos con sus cuerpos. Hice un pacto con el diablo, soltó para justificar las macabras vejaciones, además de resaltar los presuntos malos tratos recibidos por su padre. Es un hombre muy peligroso, que finge emociones que no siente, se excita con el riesgo y al que le encanta la sensación de dominio y de ejercer un papel superior. La excusa del alcohol no tuvo cabida para los expertos que lo examinaron porque era consciente de lo que hacía. Con una personalidad desinhibida que jamás frenó sus impulsos asesinos, el detenido también presentaba tendencia a la depresión y al suicidio, aparte de poseer un carácter fácilmente irritable. Finalizado el juicio en diciembre de 2001, el tribunal lo condenó a 1853 años y 9 días de prisión por el asesinato de 138 víctimas. No obstante, gracias a su colaboración a la hora de localizar los cuerpos, ya que la ley colombiana establece penas máximas de 60 años, el asesino vio reducida su pena a 40 años. Cuando tenga cumplida las 3/5 partes
y si sigue manteniendo su buen comportamiento, podrá optar a la libertad condicional. Todo apunta a que ocurrirá en el año 2023. Pero la salud de Garavito se resquebraja. Desde hace años padece leucemia y ha tenido que ser atendido en distintos centros hospitalarios. La última vez fue el pasado verano, cuando lo trasladaron de urgencia de la cárcel de Tramacua de Valledupar, debido a una recaída. Actualmente se encuentra en estado terminal.